Continuando con el desarrollo de contenidos de la unidad 1, tenemos las operaciones con fracciones. Empecemos con la suma de fracciones. Primero, se presentan dos casos. El primer caso, la suma de fracciones con el mismo denominador, es decir, fracciones homogéneas. Se suman los numeradores y se coloca el mismo denominador, se simplifica y se convierte a mixto si resulta una fracción impropia. Una nota muy importante, se estarán preguntando qué son las fracciones homogéneas. Bueno, para que dos fracciones o más sean homogéneas, deben tener el mismo denominador, así de sencillo. Ahora bien, el segundo caso sería el de la suma de fracciones de distinto denominador, es decir, sumar fracciones heterogéneas. Se obtiene el mínimo común múltiplo y se coloca como el denominador de la fracción resultante. Se divide este entre el denominador de cada fracción multiplicando el resultado por el numerador, repitiendo ese proceso para cada fracción y colocando los resultados parciales en el numerador. Sumando estos al final, se simplifica y se convierte a mixto si es posible. Ahora bien, recordemos que para que dos o más fracciones sean heterogéneas, serán heterogéneas cuando poseen diferente denominador, que sería lo contrario a las fracciones homogéneas. Ahora bien, acá tenemos este caso. De acuerdo al proceso que nos plantea, cuando dos fracciones son heterogéneas, vean, tiene diferente denominador. En este caso lo que tendríamos que hacer es primero determinar el MCM de los denominadores, que en este caso sería simplificar. Simplificamos, tienen mitad, 2 y 5, todavía tenemos mitad acá, que sería 1, el 5 lo bajamos, quinta, 1. Ahora multiplicamos esos tres valores y el MCM nos daría 20. Ahora bien, vamos a seguir un proceso, vamos a colocar en el denominador el MCM que sería 20 y ahora vamos a trabajar con cada fracción, que sería el MCM lo vamos a dividir entre el denominador, que sería en este caso 20 entre 4, nos tocaría 5 y este cociente lo vamos a multiplicar por el numerador de la fracción, que sería 3. Entonces multiplicamos el cociente que nos da acá por 3, que sería ese numerador, y eso nos da como resultado 15. Este 15 lo vamos a colocar acá parcialmente y ya tendríamos el primer resultado. Ese resultado depende de esta operación que se hizo con la primera fracción. Ahora, el mismo proceso tenemos que hacer, pero con la segunda fracción. En este caso, voy a dividir el MCM entre ese denominador, que sería, voy a mantener el signo más, lo vamos a colocar acá el signo más, y ahora el MCM, como les decía, el MCM lo voy a dividir entre el denominador, que sería en este caso 20 entre 10, nos tocaría 2, y este cociente lo vamos a multiplicar por el numerador, que sería 7. 2 por 7 sabemos que es 14. Ese resultado parcial lo vamos a colocar por acá. Y ahora vamos a sumar esas dos cantidades, 14 más 15, eso sería 29 sobre 20. Ahora bien, esa sería una fracción impropia porque el denominador es menor que el numerador y lo podríamos convertir a fracción mixta de ser necesario. En este caso, ¿cómo nos quedaría como una fracción mixta? Pues sencillo, tendríamos que resolver la división 29 entre 20, eso nos tocaría a 1, para 1 por 20, 20 para 29 nos quedaría 9, entonces eso sería igual a un entero, que sería el cociente. Ahora la fracción que vamos a formar por ahí es que tendría que ser propia, estaría formado por el residuo, que sería 9, sobre el divisor, que en este caso tendría que ser 20. Y ahí tendríamos el resultado, pero como una fracción mixta. En realidad, cualquiera de las dos respuestas
sería aceptable. Bueno, en este caso, ese proceso es el que nos plantea el material de estudio. Ahora bien, podríamos aplicar como se fijan, ese proceso lo que tiene es que directamente vamos a llegar a una forma simplificada. No va a ser tan necesario seguir simplificando, pero de poderse simplificar acá, se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora bien, hay otro proceso que no sé si han escuchado de él, pero que es muy viable al momento de sumar o restar fracciones. En este caso, solo dejé este ejemplo a manera de demostración de la teoría que acabamos de leer, pero en el desarrollo de estos videos vamos a aplicar el otro procedimiento porque es más práctico. Veamos los ejemplos. Tenemos este caso, como les dije, voy a aplicar el otro ejemplo de cómo resolver una suma de fracciones. En este caso son heterogéneas porque los denominadores son diferentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a multiplicar los denominadores. En todo caso tendría que multiplicar el 5 por el 11. Sabemos que 5 por 11 sería 55 y esa multiplicación se va a convertir en el denominador de la fracción que vamos a obtener como resultado. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada, es decir, ya sabemos que tenemos, aquí voy a continuar con este proceso, ya sabemos que el 55 depende de multiplicar 5 por 11, ahí está. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los valores parciales en la parte de arriba? Sencillo, voy a multiplicar de forma cruzada. Voy a empezar 8 por 11, eso sería 88, el signo más, y ahora voy a multiplicar la otra forma cruzada que sería 5 por 10, y en este caso me daría 50. Una vez hemos hecho ese proceso, pues resolvemos esta suma. En el denominador se mantiene el 55. Como ven, solo se vuelve a colocar sin ningún cambio. Y en el numerador voy a colocar este resultado, que sería 88 más 50. Eso nos daría como resultado 138. Y acá tendríamos el resultado. Como les dije, es un poco más práctico ese proceso. Ahora, como es una fracción impropia, podemos convertirla a mixta. Mixta nos quedaría 138 entre 55 nos toca 2. 2 por 55 sería 110. Para 138 me sobran 28. Entonces, la fracción mixta sería 2 enteros, ese de acá, 2 enteros, el residuo, que sería 28, entre 55 avos. Y ahí tenemos el resultado. Como les decía anteriormente, da lo mismo dejar la fracción impropia que la fracción mixta. Ahí dependerá de cómo nos estén pidiendo. Entonces, a partir de ahora, ustedes tienen libertad de utilizar el método anterior o este método que desde mi punto de vista es un poco más práctico. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo 1. Vamos a efectuar esta suma de fracciones. Como podemos observar son 4 fracciones, pero la ventaja sería en que las 4 fracciones tienen el mismo denominador. Por lo tanto, podríamos asumir que son fracciones homogéneas. En ese caso, pues lo único que vamos a hacer, vean, fracciones homogéneas, ya que tienen el mismo denominador, lo único que vamos a hacer es en una sola fracción mantener el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores, que en este caso sería la suma de 2, 7, 3 y 8. Eso nos daría como resultado 20 sobre 15 y como es una fracción impropia, tendríamos que hacer, bueno, acá inclusive podemos simplificar antes. Podríamos decir quinta de 20 sería 4 y quinta de 15 sería 3, por lo tanto tendríamos 4 tercios y acá, que sería siempre una fracción impropia, podríamos hacer la división, 4 entre 3 nos toca 1, nos sobra 1 en el residuo y a partir de esto formar la fracción
mixta, que sería un entero, y la otra fracción sería la fracción propia, un tercio. Vean, un entero, un tercio. Recordemos, este 1 depende del residuo y ese 3 depende del divisor. Veamos el ejemplo 2. Vamos a efectuar esa suma de fracciones y ahora sí, tenemos una variante. Son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Ahora, ese 3 es un entero. Para trabajar la suma o cualquier operación con fracciones es importante que si aparece un entero, le pongamos el 1 como denominador. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Voy a trabajar con la primera y la segunda fracción y voy a utilizar el método de multiplicación cruzada o muchas veces le llaman método de tijeras, de la carita feliz, de mariposa, etcétera. Tiene muchos nombres este método, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer así. Primero vamos a tomar las primeras dos fracciones, que sería el 3 y el 1 medio, pero el 3 le vamos a agregar 1 al denominador. Ahora lo que vamos a hacer sería, primero, multiplicar los denominadores. En este caso, 1 por 2 sería 2. Ahora voy a multiplicar de forma cruzada. Voy a multiplicar 3 por 2, eso me daría 6. El signo más lo voy a agregar y voy a multiplicar el 1 por el 1, que sería 1. Ahora acá, cuidado, aquí no puedo simplificar, que no se nos vaya a ocurrir. Es imposible simplificar en este paso. En el siguiente sí, vamos a hacer la suma. 6 más 1 sería 7 medios. Ahora, 7 y el 2 no se puede simplificar. Entonces, hasta aquí llegaríamos con una fracción impropia. Pero, en este caso, ese no es el resultado. ¿Por qué? Porque todavía nos hace falta esa fracción. Entonces, con este resultado, vamos a continuar con la última fracción. Es decir, el resultado lo vamos a operar con la última fracción. Me quedaría 7 medios más 3 cuartos y ahora vamos a hacer este mismo proceso. Primero voy a multiplicar los denominadores, que en este caso sería 2 por 4, eso nos da 8, lo vamos a colocar acá como denominador. Ahora vamos a multiplicar de forma cruzada. Primero voy a multiplicar el 7 por el 4. 7 por 4, eso sería 28. El signo más lo voy a agregar y después vamos a multiplicar el 2 por el 3, que en este caso sería 6. Ahora voy a resolver la suma en la parte de arriba. 28 más 6, eso sería 34. Y a partir de acá tenemos dos posibles procesos, ya que ese es el resultado en sí, porque ya operamos las tres fracciones que teníamos al inicio. Entonces lo que podríamos hacer es simplificar desde acá o directamente resolver la división. En este caso lo que yo voy a hacer es simplificar. Si simplificamos, podríamos decir mitad 4, mitad 17. Y en ese caso nos quedaría 17 cuartos. Ahora acá lo que podemos hacer es, como es una fracción impropia, la podemos convertir a mixta. En este caso me quedaría 17 entre 4, nos toca a 4, porque 4 por 4 16, para 17 nos queda 1. Entonces nos quedaría 4 enteros y la fracción, recordemos que depende de estos dos. El numerador depende del residuo y el denominador del divisor. Y ahí tenemos la respuesta. Es decir, que el resultado para la fracción que teníamos al inicio es de 4 enteros con un cuarto. Ese sería el resultado de esta suma de las tres fracciones. Veamos el ejemplo 3. Calcule la siguiente suma. Vean, ahora siempre tenemos tres fracciones y esas dos fracciones serían mixtas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder resolver esta suma de tres fracciones? Vamos a empezar
tomando las primeras dos fracciones. Y tenemos que convertir esas fracciones mixtas a impropias. Entonces me quedaría, vean, tenemos la primera fracción 2/5, la segunda fracción. Recordémonos de que acá el proceso para poderlas convertir era multiplicamos la parte entera por el denominador y a eso le sumamos el numerador, que sería 1 por 4, 4 más 3 sería 7 y el denominador se mantiene siempre en 4, ese no cambia. La otra fracción impropia depende de lo siguiente, multiplicamos 1 por 6 es 6, a eso le sumamos 5, nos queda 11, entonces acá tenemos 11 y este 6 pues siempre se retoma de ese denominador. Si no nos recordamos cómo convertir de fracciones mixtas a impropias, entonces veamos los videos acerca de ello en la clase anterior. Ahora que ya tenemos todas las fracciones impropias, vamos a empezar a resolver la suma tomando primero las primeras dos fracciones. Tomamos las primeras dos fracciones, que sería 2/5 más 7/4, y las resolvemos. Primero voy a multiplicar los denominadores. 5 por 4, eso me daría 20. Ahora voy a multiplicar este 2 por este 4 de forma cruzada. Lo vamos a hacer así. En este caso multiplicamos el 2 por el 4, que sería 8, más, ahora la otra forma cruzada, 5 por 7, que en este caso me daría 35. Resolvemos la suma, recordemos que el denominador se va a mantener, 20, y la suma de 8 más 35, eso nos da 43. Vaya, recordemos que ese no es el resultado final. Primero, como operamos esas dos fracciones, ahora el resultado lo tenemos que operar con esa fracción. No lo podemos dejar de lado, tenemos que operar esa fracción también. Entonces nos tendría que quedar, en este caso, nos tendría que quedar 43 sobre 20 más 11 sextos. Entonces, vean, seguimos acá. Este era el resultado y esta era la tercera fracción. Ahora, 43 sobre 20 más 11 sextos sería, primero multipliquemos los denominadores. 20 por 6, eso nos daría 120. Ahora lo vamos a multiplicar de forma cruzada. Primero vamos a multiplicar el 43 por el 6. 43 por 6, eso sería 258. El signo más lo agregamos. Ahora 20 por 11, que sería la otra forma cruzada. 20 por 11, eso sería 220. Ahora resolvemos esta suma. 258 más 220, eso nos da como resultado 478 sobre 120. Resolvemos esta operación, 478 entre 120, podemos simplificar, ambas podrían tener mitad. Vean, mitad de 478 sería 239 y mitad de 120, 60. ¿Tenemos mitad? No, ya no. Entonces nos quedaría por el momento 239 sobre 60. Ahora, esa es una fracción que sería impropia. Y como ya es el resultado, entonces lo que podemos hacer es resolver la división. En este caso, si queremos resolver la división, nos quedaría 239 entre 60. Esto nos tocaría a 3. 3 por 60, eso sería 180. Para 39 nos quedan 239, perdón, nos faltan 59. Entonces acá tendríamos 3 enteros con 59 sesentavos.